Esta historia comienza mostrándonos a una pequeña niña columpiándose, diciéndole a su papá que lo observe de cómo se balancea alto. Además, le menciona que ayer se celebró una reunión de padres en el jardín de infancia y que su maestra le preguntó por qué su papá no asistió, y que ella le respondió que su papá era un héroe, pero ahora está herido y no puede moverse. También le cuenta que su mamá fue intimidada de nuevo y que la vio llorar a escondidas por la noche. Se nos muestra al padre, una persona inválida en silla de ruedas que no puede hablar ni moverse, mientras le pide a su papá con lágrimas que despierte rápido y que le dé una lección a los malos. Ese momento es interrumpido por un niño que le comienza a decir de qué hace la pequeña bastarda llorando de nuevo. Ella le grita que no es una bastarda, mientras él le responde que escuchó que su mamá estaba con varios antes de tenerla, y hasta que finalmente encontró un perdedor inválido que sea responsable por una niña bastarda como ella. Ella le grita, diciéndole que no vuelva a hablar así de sus padres, que si no lo golpeará. Él le dice si acaso cree que puede golpearlo, empujándola, haciendo que caiga y se golpeen. Él le escupe y le menciona que si se atreve a mirarle así de nuevo le arrancará los ojos. Ella con gran ira se abalanza contra él y le comienza a morder. Su mamá al presenciar eso, va corriendo a golpear a la niña, haciéndola caer al suelo, diciéndole si acaso ya no quiere seguir viviendo, y que no tiene ni un poco de educación, mientras que su hijo se anda quejando por el dolor. La hija del prota lo ve muy enojada. La mamá del niño la ve y le dice de por qué los ve de esa manera, sujetándola de su abrigo, y haciendo que se arrodille para que le pida disculpas a su hijo. Mientras vemos al prota enfadado liberando su obra de poder, mientras su hija anda diciéndole de por qué se debe disculpar si él lo ofendió primero. El papá del niño la agarra del cabello y le pregunta si acaso no se va a disculpar, golpeándola. La mamá le pregunta si ahora se va a disculpar. Ella le responde que no lo hará y que ellos son personas malas. El papá del niño se enoja y quiere golpearla nuevamente, pero en ese mismo momento el prota hace su aparición, deteniéndolo, diciéndole que ella es su hija y si acaso es algo que puede tocar. Tomándole del cuello, mencionando del que hace daño a su hija, muere. Su esposa, al ver aquello, comienza a golpear al prota, diciéndole que es un bastardo y que suelta a su esposo, que si no lo hace llamará a la policía. El prota le da una bofetada y le manda contra el piso, mencionándole que esta bofetada es un recordatorio para ella, y que hoy acosaron a su hija y le perdonará la vida, y que podrá presumir el resto de su vida. Se nos muestra un flashback del prota, que se encuentra en medio del campo de batalla, agotado después de haber terminado con una gran cantidad de enemigos. Sin tiempo de reponerse, se le presentan más enemigos que le mencionan que es un hombre capaz de terminar a decenas de miles de tropas. Es digno de ser el supremo, pero hoy está destinado a morir en las manos de los 7 hijos de la Liga Shi. El prota los ve y comienza a sonreír y les dice que él ha estado en el campo de batalla durante 6 años y que recién se atreven a retarlo. Los enemigos lo comienzan a atacar, pero el prota esquiva todos los ataques y con unos pocos movimientos los termina. El enemigo sorprendido se pregunta de cómo es posible que haya terminado con este resultado. El prota le menciona que solo son demasiado débiles, tan débiles que vienen junto a 10.000 personas, pero ni así logran sacudir su espada ni una pulgada, terminándolos en el acto. Vemos al prota muy agotado y herido luego de afrontar tal feroz batalla, con una gran cantidad de enemigos, pero comienza a decir que esta guerra es una victoria para su país, y que ahora debe regresar a casa, y que Xiang-Er, su hija, necesita todavía un trasplante de médula, y no puede caer en batalla. Volviendo al presente, vemos a su hija llamándolo. El prota vuelve en sí y le dice feliz que lo abrace, y que los que le han intimidado deben inclinarse y disculparse 100 veces por personas, y que si no lo hacen, terminarán con todos los miembros de su familia, mientras su hija, con los ojos llorosos, lo ve sorprendida que su papá haya despertado. Las personas que habían intimidado a su hija se encuentran arrodillados pidiendo disculpas. Mientras el prota está cargando a su hija, ella le menciona que por fin su papá se ha despertado, y que él es un héroe, y que su mamá estaba muy triste debido a que su papá no se despertaba. Vemos al prota con una expresión de dolor pensando que todavía no se ha recuperado, y no puede dormirse, sino su hija será humillada por otros. Su hija lo ve y le pregunta a su papá si se encuentra bien, y que le puede bajar. El prota le responde que está bien y que vayan a casa y busquen a su mamá. Ella le menciona que su abuela le dijo que su mamá hablaría con el tío Sun esa tarde, y no le dejaría ir a casa. El prota se queda pensativo de quién es el tío Sun, y qué es lo que quiere, o acaso quiere separarlo de Xiang-Er. Su hija le dice que finja desmayarse y ella le alejará de este lugar. El prota se ríe y acepta la sugerencia de su hija, sentándose en su silla y desmayándose. Su hija comienza a decir de qué le pasa al prota y si acaso lo golpearon tanto que lo dejaron así, mencionando a los que estaban arrodillados que buscará a la policía, mientras ellos solo lo ven confundidos. Y al verla marcharse, suspiran de alivio, preguntando si acaso se salvaron. Vemos que llegan a su casa, donde les espera su abuela, que les mira muy enojada, diciéndole maldita mocosa, si acaso no le dijo que no le traiga de vuelta y que no podían volver, y si no puede entender eso, ella le responde que su papá y ella se encuentran cansados. Su abuela le grita que se calle y que de ahora en adelante no vuelva a llamar a ese lisiado como su padre. Ese momento es interrumpido por una persona que se encuentra conversando con Xin Shue, diciéndole que ya es hora que se retire. Xiang-Er le dice al prota que él es el tío Sun. Se nos muestra a la esposa del prota, que le dice a Sun Yang sobre el asunto de casarse lo pensará de nuevo. Sun Yang le responde que lo piense muy bien, mientras que el prota y su hija andan escuchando todo ello.
Sun Yang ve a Xiang-Er y se acerca a ella y le pregunta si acaso esta es su hija, y que es muy adorable, procediéndose a marcharse, siendo acompañada por la abuela debido a que Xin-Yue no lo quiso ir a despedir. Cuando se van, su hija se acerca y le dice al prota que él es la persona que quiere casarse con su mamá y separarlo de él. En ese momento, se acerca la esposa del prota y le toma la mano de su hija y le agradece por haber cuidado del prota el día de hoy. Su hija, con los ojos de lágrimas, le pregunta si acaso le buscará otro padre. Ella le responde que no diga esas cosas, preguntándole si acaso se peleó de nuevo, que parece golpeada. Su hija le menciona que solo se tropezó accidentalmente. Su mamá le abraza y le dice que entren a casa. Se nos muestra el prota y a su esposa juntos en la habitación, donde ella le llama por su nombre, Lin Feng. El prota, al escucharla, se queda sorprendido y se pregunta si acaso sabe que se encuentra despierto. Ella le sigue hablando, diciéndole que sabe que no le puede escuchar y que no está consciente. Pero si no le dice estas cosas, no sería justo. Xiang-Er fue salvada por él y ha crecido saludablemente y quiere que tenga una familia sana y feliz. ¿Y qué ha pensado en ese momento? Comienza a llorar en el regazo del prota, mencionando que si Sun Yang puede cuidar de su hija, se casará con él, disculpándose con el prota, saliendo de la habitación. El prota la ve irse y piensa que durante estos años su esposa debió haber sufrido mucho. En ese instante, siente una presencia, preguntando de quién puede ser, siendo esta la hermana de su esposa, diciéndole que lástima que no sepa sobre el nuevo matrimonio de su hermana. El prota la ve y se pregunta de por qué ella está en la habitación de su esposa. Ella le sujeta el rostro y le dice que es una pena que sea muy atractivo, pero no pueden usarlo. Ese momento recibe una llamada llamando futuro cuñado. Él le pregunta si su hermana usó lo que le dio. El prota, al escuchar la conversación, se pregunta si es Sun Yang. Ella le sigue diciendo que su hermana será de él tarde o temprano, pero incluso le da ese tipo de medicina y que si alguien se entera, Sun Yang le interrumpe y le pregunta qué es lo que desea y qué tal si le compra algo. Ella le dice que sí y le comienza a mencionar lo que desea, yendo al armario de su hermana a cambiarse de ropa, diciéndole que Sun Yang, que cuando se case con su hermana, tire toda su ropa de su hermana por ella, ya que no le gusta ninguna. Cambiándose y marchándose de la habitación. El prota, que escuchó toda la conversación enojado, comienza a pensar que si su esposa Xin-Yue busca lo mejor para su hija, él no se quejará. Pero si es por este tipo de método, no lo permitirá. En ese instante, entra una mujer arrodillándose ante el prota, llamándolo supremo, y que por fin ha despertado. El prota la llama Xiao Qing y le pregunta si acaso no debería estar cuidando la frontera. Ella le responde que la frontera es importante, pero sin embargo, él es más importante, y que no hay nadie que se atreva a causar una batalla en la frontera. El prota le pregunta si hay algo más que desea informar. Ella le responde que durante los 2 años que el prota estuvo con su cultivación, han aparecido innumerables pequeños villanos a su alrededor, y también hay muchas personas que están detrás de su esposa, y que ella como su subordinada no puede ordenar, por ende no puede hacer nada, y que ahora está aquí y le desea pedir permiso para acabar con esos jóvenes de una vez. El prota se comienza a enojar y le dice que durante su cultivo han comenzado muchas personas a movilizarse, y que por ahora solo quiere toda la información necesaria de las personas de apellido Sun. Su subordinada acata la orden y sale de la habitación. En ese instante, entra su esposa e hija a la habitación. Su hija le dice a su mamá que tiene una gran sorpresa por mostrarle. El prota, al escucharlas, vuelve a actuar como una persona discapacitada. Su hija le comienza a decir a su mamá que una vez le contó de un cuento de un príncipe que besó a la princesa durmiente. Ella se despertó, pidiéndole a su mamá que bese a su papá y que después del beso su papá se despertará. Su mamá la ve y le dice que solo es un cuento de hadas. Su hija llorando le pide que bese a su papá y que de seguro se despertará. Su mamá acepta, sujetando el rostro del prota y pensando que si de verdad despertará, dándole un beso. Mientras su hija lo ve, emocionada pensando de que una vez que el prota despierte, su mamá saltará de alegría. Después del beso, su mamá le dice que su papá no se despertará. Su hija lo ve y comienza a llamarlo, pero su mamá le dice que no se despertará y que le buscará un nuevo papá, preguntándole si está de acuerdo. Su hija, enojada entre lágrimas, le comienza a mencionar que no quiere y que ella es una mentirosa, ya que le había dicho que no buscaría un nuevo papá para ella, comenzando a suplicar a su papá que se despierte rápido y que no quiere que le busquen un nuevo papá. Su mamá entre lágrimas la ve y piensa que su hija necesita un padre, pero Lin Feng, el prota, su hija le dice al prota que ya despierte y que le diga a su mamá que ella se encuentra bien, mientras el prota, al escuchar todo ello, solo piensa lo siente mucho, pero para exponer el verdadero rostro de Sun Yang, él no puede despertar todavía, y que su regla es planificar y luego actuar. Su mamá, para tranquilizarla, le dice que el prota capaz despierte en el futuro, pero en el momento necesita que alguien le cuide de ella y su hija. Llorando dice que solo quiere al prota, preguntándole por qué no vuelve a hablar y que es obvio que puede escucharla, diciéndole que también es un mentiroso. Su mamá le dice que no se pelee con su papá, saliendo de la habitación. Pero antes de salir, su hija le pregunta si acaso desea que su mamá le busque otro papá. Y en la habitación de la hija, su mamá la recuesta para que pueda dormir. En ese momento, entra la hermana mencionándole que la cena está a punto de comenzar y porque ella se encuentra ahí, y que se dé prisa, que tienen que intermediar regalos, y cuando ella y Sun Yang estén casados, su hija tendrá todo lo que quiere. Ella mira a su hija y le dice que lo siente. En un cambio de escena, se nos muestra la subordinada del prota entrando por la ventana, llamándolo supremo, y que ha recopilado información sobre Sun Yang.
Y además, hoy es el cumpleaños de la esposa del prota, y Sun Yang organizó un banquete en el Hotel Show y su esposa estará allí dentro de 40 minutos, entregándole los documentos con su investigación. El prota lo recibe y le dice que trabajó duro. Al leerlo, comienza a mencionar que una pequeña familia, como los Sun, utiliza métodos despreciables, diciéndole a su subordinada que se prepare, levantándose de la silla de ruedas, y que se irá a celebrar el cumpleaños de su esposa. En un cambio de escena, se nos muestra a las dos hermanas siendo recibidas por la de recepción, mencionándoles que Sun Yang ordenó especialmente una sala completa, y que las salas de aquí no se pueden pedir fácilmente, y que son muy afortunadas. Al entrar, quedan sorprendidos. Ese momento es interrumpido por Sun Yang, que las llama. Al ver el lugar, piensa que él no reservó solo una habitación privada, y no esperaba que su padre hiciera todo esto. ¿Acaso le ayudó reservando todo el hotel para él? La hermana se le acerca llamándole cuñado y le menciona que lo ha hecho muy bien. En ese instante se nos muestra una pequeña niña corriendo hacia la esposa del prota, gritando ¡sorpresa!, mostrándoles un anillo. Su hermana al ver el anillo se queda sorprendido, diciendo que si acaso este es un anillo con un diamante tan grande. Sun Yang procede a arrodillarse, proponiendo matrimonio, mientras piensa que su padre es muy considerado al conseguirle un anillo con un diamante tan grande, preguntándole si todavía tiene miedo que Xin Yue no se case con él. Las personas que estaban presentes comienzan a mencionar que él ordenó el Hotel Show y además se regaló de un diamante tan grande, ese gran poder de la familia Su. Sun Yang le toma de la mano y le dice que la amará con el corazón y la cuidará siempre, y que se lo promete. Xin Yue lo ve indecisa. En ese mismo instante se nos muestra una sobra sentado en el piano, siendo este el prota y su subordinada. Ella le pregunta si acaso desea que lo expulse a Sun Yang. El prota le responde que espere, pensando si su esposa aceptará la propuesta. Ante la propuesta, ella le responde que todo es muy repentino y que la deje pensarlo de nuevo. Su hermana le pregunta qué más hay que pensar y si acaso Sun Yang es alguien inferior al prota que se encuentra en estado vegetativo. Sun Yang menciona pensarlo que no sabe distinguir lo que es bueno o lo malo, y que él reservó el hotel por ella, y que también prometió cuidar a su pequeña desperdicio, y que más quiere. Ella se queda sorprendida, mientras su hermana le dice que debe estar de acuerdo y que hay pocas personas que pueden reservar el Hotel Show. Ella solo piensa si acaso porque es poderoso debe casarse con él, comenzando a decir que Xiang Er no es una pequeña desperdicio, y si esto será así, no está de acuerdo en casarse. Sun Yang la sujeta y le dice que sin la familia Sun, en 3 días su familia Yang dejará de existir, preguntando si otro tiene otra opción. Xin Yuan le pide que le deje ir y si acaso le está amenazando. Él le dice de cómo le puede llamar esto una amenaza y que ella sabe bien que si quiere obtener beneficios debe ser obediente. De esta manera la familia Yang cuidará mejor de su hija. Ella solo lo llama descarado, mientras las personas comienzan a felicitar a Sun Yang, diciéndole que es una persona muy poderosa y que lo felicitan por obtener a una mujer tan hermosa. Él le dice que es un día alegre para él y que el día de hoy todos los gastos serán rebajados, mandándolos a divertirse. Ese mismo momento se nos muestra al prota muy enfadado, mandando a su subordinada que se haga cargo de la situación. Su subordinada de un solo movimiento llega hasta Sun Yang, sujetándole del brazo, mientras que Sun Yang, sorprendido, se pregunta de quién es. Su guardaespaldas se pone en alerta, yendo a detenerla, pero Sun Yang les ordena que se retrocedan, diciendo que ella es una belleza fría, y si acaso le puso celosa cuando abrazó a su prometida, y si acaso debería abrazarla también. Su guardaespaldas lo felicitan, mencionándole que es una persona talentosa y está calificado para disfrutar de la felicidad con varias mujeres. En ese instante, Sun Yang recibe un gran golpe. Ella enfadada le dice, ya que está haciendo comentarios inadecuados, será mejor que luche. Sun Yang desde el suelo le pregunta de cómo se atreve a golpearlo, mandando a su guardaespaldas que terminen con ella, y que él se hará cargo del resultado. Pero la subordinada del prota, con un solo movimiento de los dedos, comienza a derribar a cada uno de ellos, dejando aterrorizado a Sun Yang, donde solo le queda decirle de cómo se atreve a meterse con él, ya que es el heredero de la familia Sun, y este es el lugar de la familia Sun. Y él le responde que solo son simple una familia Sun y no son dignos de nada. Xin Yue le queda mirando, pensando de quién es ella. No es una persona simple, preguntando si acaso la conoce. La subordinada, inclinándose, muestra sus respetos y le desea feliz cumpleaños, dejando confundidos a los que estaban presentes. En ese momento, se logra escuchar unas melodías, siendo el prota tocando el piano, dejando sorprendidos a todos. Su hermana comienza a decir que es muy guapo, mientras que Xin Yue se preguntaba si acaso es Lin Feng. Su subordinada le dice que en el escenario se encuentra su señor, pensando que sin duda es la esposa del prota, que lo reconoció de un solo vistazo. Sun Yang comienza a gritar de quién demonios es él, y si acaso no sabe que él ha reservado el hotel. Los trabajadores al verlo le informan al gerente, y con él trae un grupo de personas, disculpándose, diciendo que no pensó que pasaría este tipo de cosas, y que lo solucionarán en este mismo momento. Sun Yang los ve y le dice que cuenta con ellos, pensando de cómo se atrevió a golpearlo. Ahora también deberá estar ella a su disposición, mandando que atrapen a las dos mujeres, pero al que terminan sujetando para expulsarlo es a él. Sun Yang le comienza a decirles qué es lo que están haciendo y que él es el joven de la familia Sun y ha reservado todo el hotel y si acaso es así como tratan al anfitrión.
y que los demandará. El gerente le pregunta su nombre y él le grita que si acaso es ciego y que él es el joven maestro de la familia Sun. El gerente le responde que parece que él ha entendido mal y el apellido del gran hombre que reservó el hotel es Lin y no Sun. Dejándolo sorprendido, el gerente se acerca a ellas dos y les pide disculpas, preguntándole de qué desean que hagan con la persona que arruinaron el ambiente. La subordinada le responde que los bote a todos y que no estropee el ánimo de la señora. Mientras que se lo llevan, arrastrándose a la salida, comienza a decir que ellos están equivocados y que él es de la familia Sun, mientras vemos al gerente pensando que qué así ofende a ese gran señor, y con el gran señor aquí, la familia Sun solo es un desperdicio, dando la orden que no dará la bienvenida a nadie de la familia Sun en el Hotel Henshaw. Volviendo con la esposa del prota, ellos se quedan mirando el escenario, preguntándose acaso, ¿es el prota? La subordinada le dice que si quiere saber puede preguntarle directamente a su señor, si tiene la oportunidad. Su hermana se le acerca muy eufórica, mencionando que aquella persona es guapo y brillante, y además toca el piano. ¿Y cuándo conoció a un hombre tan guapo y millonario? ¿Y por qué no se lo presentó? Ella solo le responde que no sabe. Las personas comienzan a mencionar que las mayorías deberían estar en el cielo y que es raro escuchar algo así en este mundo, preguntándose de quién es el que reservó el hotel, comenzando a decir que miren afuera. Ese momento, la espléndida noche se llena de fuegos artificiales, donde se forma la palabra feliz cumpleaños, dejándola sorprendida. La hermana le menciona que es muy romántico, pero en ese mismo momento la esposa del prota se va directo al escenario, mencionando que de seguro es Lin Feng, pero al llegar no había nadie en el piano, preguntándole de por qué se fue. Su hermana le dice de cómo podría venir una persona discapacitada desde casa. Shin Yue comienza a mencionar que si se fue a su casa, todavía no había poder llegar. En la casa, se nos muestra al prota y su subordinada, donde él le pide que se vaya y busque información importante de las últimas noticias de la familia Yang, la familia de su esposa. Ella le responde que con el debido respeto, ¿acaso él no es el más apropiado para que resuelva la situación? Él le pregunta si acaso una vez ha pensado el impacto que dará la noticia que él ha despertado. Ella le dice que la señora ha regresado y que entiende la situación y se retirará. Mientras el prota, arreglando su cambio de ropa a lo de siempre, piensa que una vez que se anuncie que él por fin ha despertado, no solo cambiará el clima en Henshaw, y que teme que la gente de la capital no se dé la queda quieta y que aún no es el momento. En ese mismo instante, su esposa se encuentra subiendo las escaleras rápidamente, mientras su mamá le pregunta de por qué regresó tan rápido y cómo se sintió celebrando su cumpleaños con el señor Sun, y si le propuso matrimonio. Acaba de regresar y solo va a ir a ver a ese hombre en estado vegetativo, y que es lo que mismo todos los días, y de qué tiene de bueno él, refiriéndose al prota. Su hermana le dice a su mamá que acaso no lo sabe, y que Shin Yue fue el centro de atención esta noche, y que ella conoció a un hombre más rico de apellido Lin, y que él ha reservado todo el hotel Henshaw para su hermana. Esta noche, mostrándole el video, su madre se pone feliz preguntándole a los hijas si de verdad, y que si le hubiera dicho antes no lo hubiera obligado a casarse con el señor Sun. Y si acaso ese de apellido Lin es muy millonario, y qué tal si le permiten que haga un regalo de compromiso, para que pueda pasar la crisis por la que está atravesando. Pero Shin Yue no le hace caso debido a que se encuentra apurada yendo a ver al prota. Llegando y empujando la puerta, llamando a Lin Feng, encontrando al prota como siempre en su silla de ruedas, comenzando a llorar preguntándole si acaso no fue el que estaba en el hotel, diciéndole que hace 5 años su familia le obligó a casarse con Sun Yang, y ella nunca estuvo de acuerdo con ese casamiento, y en el momento que su abuelo le pidió que se casara con el prota, escuchó que era un gran general, así que aceptó, pero después de una noche desapareció y llegó a su vida Xiang-Er. Aunque fue algo inesperado, estaba feliz. Xiang-Er estaba gravemente herida, enferma, y necesitaba un trasplante de médula ósea, y de repente llegó el prota y le dejó muy conmovida por la mirada que tenía, que no mostraba falta de voluntad. Se nos muestra un flashback del prota en una camilla, mientras el doctor le dice que ya no se puede extraer la médula, sino quedará discapacitado. El prota le dice que sigue extrayendo hasta que pueda salvar la vida de su hija. Volviendo con su esposa, ella le menciona que su hija se salvó, pero él se quedó en estado vegetativo, llorando y suplicando que ya no puede aguantar más y que se despierte. El prota le ve tristemente y piensa que ella debe esperar un poco más, y que no dejará que ella ni su hija sufran más. Ese momento es interrumpido por la hermana, comenzando a decir que no puede ser tan irracional, y que de bueno tiene una persona vegetativa, señalando al prota, y que solo se puede comer y vivir gratis en esa casa, y que el maestro Lin es más millonario y guapo, y si acaso no es mejor que un desperdicio como el prota. Pidiéndole que le acompañe al bar del amor, Shin Yue le responde que ya es muy tarde, y tiene que acostar a su hija, ya que mañana tiene clases. Ella le comienza a decir que es solo un rato que la acompañe, y que se relajará. El motivo por lo cual su hermana es tan insistente es debido a que momentos antes había hablado con Sun, que le decía que no le importa qué métodos use, debe llevar a su hermana con él. Ella le responde que fue rechazado y no tiene por qué estar tan impaciente, y que su hermana se casa con el señor Lin, los bolsos y los zapatos no serán nada, y que está segura que le comprarán un zapato y un auto y una casa. Sun Yang le responde que como vio hoy, el señor Lin le gusta a su hermana, y que ahora está bajo mucha presión, pero él y su hermana se han hecho amigos, y que el maestro Lin podría ser su cuñado. Ella le pregunta si lo dice en serio y si acaso lo conoce. Él le menciona que sí lo conoce, y le puede ayudar que el señor Lin sea de su familia, haciéndola feliz. Volviendo con las hermanas, Shin Yue acepta ir con ella primero. Se retocará su maquillaje. Su hermana le abraza diciendo que es la mejor,
mientras al verla ir a martillarse, piensa que ya está hecho, acercándose al prota y diciéndole que la basura siempre será basura, y en caso de que le pase un accidente a su hermana, ella se divorciará de él mañana. En ese momento, su hermana le llama y ella va tras ella, mientras el prota la mira enojada. Al instante, su subordinada llamándolo supremo y que la reciente situación de la familia Yang ha sido completada e investigada, dándole los detalles que la empresa de la familia Yang, esa empresa, es de la familia de la esposa del prota, que había caído en una crisis financiera hace un mes, y Sun Yang intervino. Siempre y cuando la esposa del prota se case con él, la familia Sun les ayudará a resolver el problema. Pero todo esto fue organizado por la familia Sun. El prota enfadado se levanta de su silla de ruedas, comenzando a decir que hoy descubrirán cuál es el más rápido, los dientes de la familia Sun o su cuchillo, nombrando al bar del amor, mencionando que Sun Yang realmente quiere derramar muchas lágrimas y ver un ataúd, ordenando a su subordinada que vigile los movimientos de Sun Yang y le informe. Ubicándonos en el bar, podemos ver a Sun Yang y sus subordinados, que le preguntan de por qué está feliz y que debe ver algo bueno. Él le responde que es algo mejor que bueno, es una cosa hermosa. Su subordinado le felicita, haciendo reír a Sun Yang. En ese momento, llegan las dos hermanas, dejando a sus subordinados asombrados por su belleza de Xin Yue. Sun Yao se levanta para darles la bienvenida. Xin Yue solo pregunta de por qué él está aquí. Su hermana le dice, ya que todos están aquí, mejor se sienten juntos. Ella enojada le pregunta si acaso se juntó con Sun Yang para engañarla. Él le pide que no se enoje y que él le pidió a su hermana que la llamara, y que le dijo que hoy fue demasiado, así que quiere disculparse con ella, inclinándose y comenzando a decir que el día de hoy no fue muy imprudente con lo que dijo, y que le perdone, y si pueden asentar a hablar de ello. Ella solo piensa que lo olvide, ya que su familia Yang depende de la familia Sun y que no puede ser indiferente con él por el momento, diciéndole que no es nada, y que la gente hace cosas irracionales cuando está enfadado, y que lo entiende. Sun Yang le menciona que mientras le perdone, le promete que nunca habrá otro problema así, y que deberían de hablar, mientras piensa que ella la quiere tener en la cama, y que no puede esperar. Mientras está pidiendo disculpas, se encuentra sirviéndole una copa de vino, pero ahí mismo, sin que se dé cuenta, le está colocando una pastilla, yendo hacia ella y diciéndole que brinde con esta copa como señal de disculpa. Ella le responde que lo perdona, pero no aceptará beber, porque luego conducirá. Pero su hermana le anima a beber, diciéndole que acepte y solo beba un poco, y que mire la mirada temblorosa del señor Yang, y si no bebe, él pensará que no lo ha perdonado. Sun Yang le menciona que un trago no le hará daño. Ella acepta y se lo toma. Su hermana le dice a Sun que ahora que se lo ha tomado, puede ver que de verdad lo ha perdonado. Mientras Sun Yang lo ve y piensa que esta noche lo hará su mujer. En ese mismo momento, Xin Yue comienza a decir que se encuentra mareada. Su hermana le pregunta qué es lo que le pasa. Ella le responde que solo ha bebido una copa y ya se encuentra así. ¿O acaso es por lo que está demasiado cansada? Levantándose temblorosamente, diciéndole a su hermana que es hora que regresen a casa, pero Sun Yang se le acerca cargándola, llevándosela, mientras ella le pide que le baje. En un cambio de escena, podemos ver al prota que mediante un auricular se comunica con su subordinada. Ella le informa que algo va mal y que se han llevado a su esposa. Él le solicita que verifique a qué hotel se lo llevaron. Ella le responde que al Hotel Tianhe, que se encuentra cerca del bar. Él le ordena que mantenga un ojo en él y que él mismo se encargará de la situación. En un cambio de escena, se nos muestra que ellas se encuentran en el hotel. Xian Yue, recostada en la cama, mareada, le pregunta de dónde es este lugar y por qué la ha traído aquí, y que quiere ir a casa. Él le dice que ella está bien borracha y que más pueden hacer dos personas en un hotel, si acaso no lo sabe, mencionando que ha estado con innumerables mujeres, pero nunca ha estado con alguien tan bella como ella, y que le valdrá la pena dormir con ella esta noche, agarrándola por el rostro, pero ella la empuja, llamándolo descarado. Sun Yang la ve y comienza a reír, mencionando que no pensaba que la medicina fuera tan poderosa. Y cuando más se resiste, más se emociona, y ni siquiera piensa en escapar de este lugar, que está lleno de sus subordinados. Ella asustada lo ve y le pregunta qué es lo que quiere hacer. Sun Yang riéndose le dice que esto es muy divertido, y que se sigue moviendo, que cuando más lucha, queriendo escaparse, mejor se siente. Sujetándola a la fuerza, ella le grita que lo deje ir, mordiéndole la oreja. Sun Yang enfadado le jala el cabello, amenazándola, apretándola del cuello. Le dice que todos comentan que estar con él es una bendición para ella, ser la mujer de él, y que no sea ingrata. Ella, a punto de desmayarse, piensa que en dónde está el prota, y cómo desearía que le salve. En ese instante, irrumpe en la habitación, donde estaban Sun Yang. Enfadado grita de qué diablos es eso, y si acaso no sabe tocar la puerta. Siendo esto el prota, que le dice que si se atreve a tocarla de nuevo, enviará a toda su familia al cementerio. Sun Yang le queda mirado sorprendido, mientras Xin Yue lo ve feliz y sorprendida le dice si acaso vino a salvarla. El prota de un golpe manda a volar a Sun Yang hacia el piso, mientras Sun Yang piensa si acaso el prota no está en estado vegetal. Tirado en el piso, le dice que ya entiende, y que ellos dos trabajaron juntos para atraparlo, jugando con él como a un niño, amenazándolo que todos sus guardaespaldas están afuera, y que si entran terminarán con su vida. El prota le pregunta si realmente cree que alguien lo vendrá a salvar. Sun Yang le responde de a quién está asustando y que solo es un lisiado, y si acaso se cree Dios, y que le gusta a su esposa y es honor para él que la tenga y que no sea desvergonzado, amenazando que si se atreve a tocarlo de nuevo, no solo jugará con su mujer, sino que también eliminará a su hija. El prota enfadado le contesta
de que él solo es una pequeña hormiga, y si acaso se cree digno de hablar con él, y que esta es una advertencia. Sun Jian le menciona, si por pequeña hormiga, habla de él mismo, y que no se preocupe, que no tardará en darse cuenta quién es la pequeña hormiga, sacando su teléfono. El prota le sujeta de la mano y le pregunta si es acaso con esa mano que tocó a Shinjoe. Sun Jian lo ve asustado y le pregunta qué es lo que quiere hacer. El prota le comienza a doblar el brazo mientras Sun Jian grita de dolor. Mientras el prota piensa que hará que toda su familia Sun sea enterrada, Sun Jian le pide que se detenga y que es el heredero de la familia Sun en Henshao, y que si lo elimina, su papá y su mamá no lo dejarán escapar. El prota lo patea y le dice que si se atreven a venir juntos, serán destruidos, dejando a Sun Jian sorprendido por tal respuesta. El prota se acerca a su esposa y le pregunta si acaso se asustó y que pronto estará bien. Ella, con la poca energía que le queda, dice que no le mate, sino ir a la cárcel. Sun Jian le menciona que se la ha escuchado y que no puede matarlo, sino ir a la cárcel por asesinato. El prota se le acerca y le toma por la cabeza, mencionando que Shinjoe tiene razón, que si matas a un humano tienes que ir a la cárcel, pero a sus ojos él no es un humano, sino una bestia. Sun Jian, asustado, con la voz temblorosa, le dice que no quiere morir. El prota le menciona que no se preocupe y no lo dejará morir tan pronto, y que le sigue siendo útil conservar su vida, y que no será demasiado tarde para concederle la muerte cuando no sea útil. Pisándolo le dice que ha tocado a una persona que no debió haber tocado, y que tendrá que pagar un precio. Sun Jian de miedo le pregunta a qué se refiere con lo que dijo. El prota le responde que no es nada, mientras piensa que con eso espera que nunca lo olvide, pisándolo con toda su fuerza, dejando a Sun Jian retorciéndose de dolor. El prota carga a su esposa y le dice que en estos años, sin él, ha estado sufriendo mucho. Su esposa lo ve y le pregunta si acaso de verdad vino a salvarla, y que no quiere que esto sea solo un sueño, ya que no quiere que acabe. El prota la besa y le dice que no es un sueño, disculpándose por llegar tarde. El prota le pide a su subordinada que lleve a su esposa y encuentre un médico que la revise, y que es un inconveniente para él mostrar su cara. Su subordinada lo mira feliz y acata la orden, mientras dice que el mundo se ha olvidado del supremo inigualable Lin, así que comenzando con la familia Sun, será el trampolín para el regreso de Lin Feng. Ya en casa de la esposa del prota, vemos a su hija en cama, donde al ver a su papá comienza entre lágrimas a preguntarle de dónde ha estado y que tenía miedo que nunca regresara. El prota le dice que fue a buscar a su mamá para regresar a casa y que todo está bien. Ella le pregunta por su mamá y por qué no volvió. El prota le responde que no se preocupe y que su mamá ya está de regreso. Ella le pregunta de qué le pasa y si acaso se encuentra enfermo otra vez. Él le menciona que está bien y que vayan a dormir, y cuando se duerma, su mamá volverá. Mientras piensa que con la edad de su hija, ella debería estar libre de preocupaciones, pero no ha sido demasiado descuidado con ella, disponiéndose a marcharse de la habitación. Pero en ese mismo instante, su hija le sujeta de la mano y le pregunta si seguirá aquí cuando despierte, y que hoy le engañó. Le dijo que quería sorprender a su mamá. El prota le dice que tiene otros planes y que no le diga a nadie sobre su despertar, y ni siquiera a su mamá. Su hija acepta, y los dos hacen la promesa de que será un secreto. En un cambio de escena, se nos muestra una enfermera, que Sun Jian le pregunta que si de verdad no se puede hacer nada. La enfermera le dice que no, y que necesita una resección, una operación de los órganos dañados debido a la lesión, y si no lo hace, va a ser difícil que sobreviva. Asustando a Sun Jian, ella le comenta que lo primero es salvar su vida, y ahora hay una capa de piel muerta debajo de él, y no sirve de nada quedárselo. Al escuchar aquello, Sun Jian grita que cortará cada parte de la piel del prota. En un cambio de escena, se nos muestra que la esposa del prota, en sus sueños, dice el nombre del prota, pero en ese momento es despertada por su hija. Ella se pregunta de cómo volvió ayer, y si acaso, mirándolo al prota, al verlo menciona que está pensando demasiado, y la persona que le salvó no fue el prota, comenzando a llorar. Su hija le sujeta el rostro y le dice que no llore y que su papá los protegerá. En ese momento, entra la suegra del prota, enfadada, preguntando de quién le dio esa droga ayer, y si sabe su nombre y apariencia, y que lo hará pagar. Shinjoe le responde que fue Sun Jian. La invitó a salir ayer y le metió algo malo a su vino, y si alguien no lo hubiera salvado, él hubiera logrado su cometido. Su mamá, enfadada, le dice que muy bien y que vayan ahora mismo, pero al entrar en razón, le pregunta si acaso dijo Sun Jian y que no puede ser el señor Sun. Ella le responde que sí fue él. Su hermana interrumpe la conversación para decirle que es un malentendido y que le gusta tanto al señor Sun y pronto se casará con él, y que no tiene necesidad de hacer todo este tipo de cosas. Asustada, pensando que si su hermana le dice que fue al bar donde ella le llevó, estaría acabada. Su mamá le dice que es una maldición que el señor Sun quiera estar con ella y que no le mienta por su propio bien. Su hija interviene y grita que su mamá no es una mentirosa y nunca miente. Su abuela, enfadada, le dice que cuando los adultos hablan, los niños no interrumpen, y parece que le hace falta unos cuantos golpes. El prota los ve y piensa que su suegra, Li Kuijin, se hace la incrédula, pero si ayer hubiera pasado algo, no tendría que preocuparse por el arrepentimiento de Sun Jian, y ya hubiera escalado por completo las ramas de la familia Sun. Volviendo con la suegra, ella solo les menciona que lo olviden, preguntando si el señor Sun se encuentra bien. En ese mismo momento, recibe una llamada, sorprendiéndola, preguntando a su hija qué es lo que debe hacer, y el que llama es el señor Sun. Su hija le dice que responda. Al responder, no la dejan ni hablar, y le dice que la P de su hija vaya a la mansión de la familia Sun a buscarlo, y si no va nadie hoy, venderá a su familia a un club nocturno, y ya no será necesario que la familia Yang exista. Al terminar la llamada, su mamá le dice a Xin Yuan que vaya a ver a la familia Sun y que se disculpe,
o de lo contrario, su familia estará acabada, y que se lo suplica como su mamá. No se puede permitir ofender a la familia Sun. Su hermana también le menciona que le gusta mucho Sun Yang, y si admite su error y se disculpa, él la perdonará, y que si no va, incluso le puede pasar algo malo a su hija. Sin Yue entre lágrimas acepta y le dice que irá. Estando ya solos, su hija le pregunta al prota de por qué no le dice a su mamá que ella está bien, y su abuela volvió a regañar a su mamá y que eso está muy mal. El prota le dice que tal si lo lleva al parque a pasear y le dará una lección a los malos, para que la abuela no regañe a su mamá, y que esto debe ser un secreto. Su hija acepta y se lo lleva. En la residencia de la familia Sun, Sun Yang se encuentra postrado en cama, mientras sus padres lo observan, preocupados. Su mamá llorando le dice a su esposo que debe hacer algo por Sun Yang, ya que es su único hijo, y cómo es posible que le hicieran eso, y quieren que la familia Sun sea el hazme reír. Él le pregunta de por qué llora, y que nada ganará llorando, y si acaso no lo consintió demasiado. Mirando a Sun Yang le dice que él también, ¿por qué dio a luz su semejante basura como él? Y al estar así por una mujer, está deshonrando la reputación de la familia Sun. Él le responde que le tendieron una trampa. Su papá enfadado le pregunta, ¿entonces él cayó en una trampa tan fácilmente? Su esposa lo sujeta y le dice que no pueden culpar a su hijo, y que ella ha visto a Sin Yue a primera vista. Es una mujer muy intrigante, está preocupada, y si acaso su objetivo será la empresa. Su esposo le pregunta si acaso podrán solo confiado en la pequeña fuerza de la familia Yang. Su esposa le pregunta si hay alguien detrás de la familia Yang que los apoya. Él les dice que no importa si hay personas detrás de la familia Yang, y si acaso su familia Sun les tiene miedo, y que es importante capturar a Sin Yue, y preguntarle claramente. Sun Yang enfadado comienza a gritar que el prota, teniendo su estado vegetativo durante años, cómo puede despertar a alguien de la nada, y que piensa que tiene algo tramado. Su papá le dice que cuando lo atrape, le cortará las manos, los pies, y a su amiguín, para que también pruebe la sensación de ser un eunuco. Ese momento es interrumpido por un gran sonido, haciéndolos ponerse en alerta. Siendo este el prota, que entra sujetando a un guardia desmayado, diciéndole que esta familia Sun ha hecho demasiadas cosas malas, y para qué tener tantos perros cuidando su casa. El jefe de los Sun le pregunta de quién es, y quién se cree que es para entrar así a la casa de la familia Sun. Sun Yang se levanta y comienza a gritar que es Lin Feng. Su papá enojado le dice al prota que primero golpeó a su hijo, y ahora se atreve a venir a su familia Sun, y que tiene mucho coraje. El prota enfadado arroja al que tenía sujetando, mientras le dice que si son dignos que Sin Yue, su esposa, se disculpe con ellos. El jefe Sun ordena que alguien derribe al prota. El prota le menciona que nadie de sus subordinados puede levantarse ahora, y si quiere, le puede dar más tiempo para que llame a más personas. Él le pregunta si acaso sabe el destino de los que ofenden a la familia Sun, y que ahora se debe inclinar y disculparse con su hijo, rompiéndose sus extremidades, y que luego de eso, todavía podrá considerar mantenerlo en vida. El prota enfadado, de un movimiento se pone tras él, y golpea, tirándolo al piso, mientras le dice que el destino él mismo lo realiza. La esposa lo ve asustado, mientras que su papá de Sun Yang le dice al prota que no importa quién esté detrás de él ayudándolo, y que el día de hoy lo eliminará. El prota enojado comienza a expulsar energía de su cuerpo, diciéndole que es peor que su hijo, una gran basura. Mientras Sun Yang, al verlo asustado, piensa que el prota no es humano, es un demonio. El prota lo sujeta por el cuello al jefe de los Sun, mientras él le suplica que no lo mate. La esposa de rodillas le pide que discutan las cosas con calma, y que le pueden dar dinero, lo que él desee, ya sea 100.000, 1.000.000 o 10 millones, le darán todo lo que él quiera. Sun Yang al verlo, piensa que si su papá muere, la familia Sun estará acabada, comenzando a suplicar al prota que por favor deje ir a su papá, y el asunto de ellos se borrará por completo, y que promete que nunca más volverá a molestar a Sin Yue. El prota arroja al jefe de los Sun y le menciona de cómo que se borrará por completo el asunto, y que es ridículo, y que lo primero que deben hacer, dentro del tiempo límite de hoy, deben disculparse con Sin Yue, y si no pueden obtener su perdón, la familia Sun no existirá más, dándoles una mirada amenazante antes de irse. Les dice que le crea y que de verdad morirán miserablemente, dejándolo temblando del miedo. Cuando el prota se fue, el jefe de los Sun cae al suelo, preso del miedo, pero con enojo. Menciona que lo recordará y que debe encontrar a alguien y que quiere que el prota y la familia Yang desaparezcan por completo, llamando a su gerente para que encuentre a alguien por él. Pero su gerente, en pánico, le dice que sucedió algo grande y que están acabados. El jefe de los Sun impactado menciona cómo es posible que su empresa esté acabada y si acaso no pueden hablar bien después de tomar el medicamento equivocado. El gerente le menciona que justo ahora todos los inversionistas que cooperan con la empresa han retirado todo su capital y el banco les ha suspendido todo el préstamo y a más tardar mañana estarán en quiebra. El jefe de los Sun, impactado y de miedo, deja caer el teléfono, pensando que no puede imaginar de cómo pasó todo esto, cómo podría ir a la quiebra con un valor de cientos de millones, y que es imposible, que debe ser falso. Sun Yang le pregunta de qué es lo que pasa y qué es lo que deben hacer ahora. En este momento, el jefe de la familia Sun entiende que todo esto fue realizado por el prota, y que en un solo minuto puede hacer que la familia Sun termine en quiebra. Y mirando todo el mar de China, realmente hay poca gente con tal poder, preguntando cuál es su origen. Sun Yang le dice de cómo puede ser posible y que la familia Yang debe haber encontrado un patrocinador para que trate con ellos. Su papá enfadado le quita la sábana con la cual se encontraba cubierto y le comienza a decir, idiota, todavía tienes cara para hablar, y que el grupo Sun es el esfuerzo de toda su vida y no puede perderlo.
ordenándole que tome el dinero que pueda conseguir y se disculpe con Shin-Yue. Sun-Yang, asustado y tono incrédulo, le pregunta si de verdad irá, enojando más a su papá, que le dice que claro que irá, bastardo, y que si no fuera por él, ¿cómo podría la familia Sun caer en tal situación? Y que si no puede conseguir el perdón de Shin-Yue, él mismo lo matará. En la residencia de los Yang, podemos ver que la mamá le anda diciendo a Shin-Yue que si va con el señor Sun, definitivamente la perdonará, y que acepte todos los requisitos de la familia Sun, y solo cuando la ira del señor Sun se calme, su familia estará a salvo. Shin-Yue le responde que ya entendió. Su mamá le dice que disculparse no significa el fin de su vida, y que está haciendo con esa cara triste, que vaya rápido y no se demore. Al abrir las rejas de la entrada, se encuentran con Sun-Yang arrodillado, dejándolas sorprendidas por lo que ven. Ella le dice que hace arrodillado y que se levante, que no puede permitir que él esté de esa manera. Sun-Yang la empuja y se arrodilla hasta que su frente toque el piso, diciéndole a Shin-Yue que se equivocó con lo de ayer y que por favor le perdone, y que él es una bestia, una escoria y que no lo merece en absoluto, y que lo perdone por esta vez. Shin-Yue y su mamá se quedan sorprendidas mirándolo, preguntándose de por qué está haciendo eso y si hay algún tipo de conspiración. Sun-Yang, desesperado, se aferra a Shin-Yue y desesperado le sigue pidiendo que lo disculpe y que nunca más se atreverá a volver a hacer lo que hizo. Shin-Yue, enojada, le dice que lo perdonará, pero con la condición de que espera que no vuelva a perturbar su vida en el futuro. Él le responde que se lo promete y que nunca más molestará en el futuro. Mientras haya un lugar donde aparezca, él tomará un camino diferente para que no se puedan cruzar, dándole 1.3 millones, diciéndolo que lo tome, y aunque no es mucho, puede considerarse como una compensación para ella, y lo que pasó en el bar será borrado. La mamá toma el cheque y menciona que el señor Sun es muy educado, y qué vergonzoso que es esto. Shin-Yue le dice que se vaya y que no lo quiere volver a ver. Sun-Yang, asustado, comienza a irse. La mamá le pregunta a su hija si de verdad ha conocido a una persona tan importante, y si acaso es el que le ayudó a celebrar su fiesta de cumpleaños, y que no se lo oculte y se lo diga. Shin-Yue le decide que no es no, y su mamá le pregunta de entonces por qué el cambio tan repentino de la actitud de la familia Sun, y si acaso podría ser el hombre que la salvó ayer, y que no es de extrañar que se atreva a atacar al señor Sun, y que resulta que esa persona no tiene nada de miedo en absoluto. Volviendo con su Yang, se encuentra yéndose mientras asustado piensa que lo que hizo ya debe ser suficiente, encontrándose con el prota. Él asustado lo llama señor Lin, y que hizo lo que le pidió, y la señora Shin-Yue aceptó sus disculpas, preguntándole si tiene alguna otra orden. El prota le responde que espera que esta sea la última vez, y si hay alguien que se entere de la noticia de su despertar, no existirá más la familia Sun. Sun-Yang se arrodilla de pánico y promete que él nunca dirá nada, y lo mantendrá en secreto. Volviendo con Shin-Yue, su mamá le está diciendo que será mejor que se divorcie de esa basura de inmediato, y que hay muchos hombres buenos afuera, y no debería de molestarse de estar con una persona en estado vegetativo, y que si incluso no piensa en ella, debe pensar en su hija. En ese instante, llega su hija junto al prota. Shin-Yue le pregunta de cuándo salió. Su hija le menciona que fue mientras que ella estaba ocupada. Llevó a su papá a tomar el sol. Su mamá le abraza y le dice que es una buena hija. Su hija le dice a su mamá que su papá venció a todos los tipos malos, pero este es un secreto de ella y su papá, y que no puede decírselo a ella. Shin-Yue se queda pensativa preguntándose de cómo podría ser el prota, mencionándole a su hija que el día de hoy la llevará al colegio. En la habitación, luego de cambiarse para que vaya a la escuela, su hija le pregunta al prota si cree que se ve bien. Su mamá le menciona que si no se apura llegará tarde a la escuela. El prota, al verla irse, llama a su subordinada Xiaoqing. Ella aparece inmediatamente. El prota le pide que le lleve afuera y la siga, y que también quiere llevar a su hija a la escuela. Vemos a Shin-Yue y a su hija dirigiéndose a la escuela. Su hija le pide si puede venir con su papá a recogerla. Shin-Yue le menciona que va a depender de su desempeño y que solo los niños obedientes en la escuela serán recompensados. Ese mismo instante se presenta el gordito de antes con sus padres. Shin-Yue les pregunta de qué es lo que quiere. Ellos le responden que miren su cara y todo es culpa del papá de esa pequeña bastarda, de su papá vegetal, y no se irá sin una explicación. Su esposa menciona que ha gastado en médicos y en daños mentales más de 20.000. Y que ese asunto no se quedará así nomás, sujetando a su hijo, diciéndole que lo mire y que ha perdido peso porque ha dejado de comer por el miedo, y qué deben de hacer al respecto. Shin-Yue le responde que su hija no es una pequeña bastarda, y que su esposo todavía está en silla de ruedas, y que tiene que hacer una mentira mejor, y que si se atreven a acosar a su hija nuevamente, lo pagarán. El enfadado le dice que es una P, y lo crea o no lo matará. Su hija les dice que no intermiden a su mamá, o dejará que su papá los golpee. Al recordar su rostro, del prota, tiemblan de miedo y se van. Su esposa le dice que si acaso no le dijo que él se encargaría, y por qué están corriendo. Él le menciona que justo ahora tenía un mal presentimiento, maldiciendo al prota. El prota escondido los ve, mientras sus subordinadas les preguntan que si debe de encargarse de ellos, y darles una lección. Él le dice que no es necesario, y que ya habrá otra oportunidad, y que vayan a la escuela de su hija. En la entrada de la escuela, Shin-Yue le dice a su hija que ya debe irse a la empresa, y que si puede entrar sola. Su hija le dice que sí, y se despide de ella. En ese momento, el director la ve y se acerca a ella, mencionándole que no se apresure y que tiene algo que decirle. Shin-Yue le pregunta de qué puede hacer por el director. Le dice que mejor hablen en su oficina. Shin-Yue acepta, mientras piensa que cuando escribió a su hija en la escuela, el director ayudó con los papeleos, y si acaso es algo relacionado con su hija. Ya en la oficina, el director le dice que el curso de este año de su hija terminará pronto, y cuáles son sus planes para el próximo año. Shin-Yu, confundida, le pregunta si acaso no hizo la reservación por 2 años y que ahora es medio año o es que quiere sacarla. El director le menciona que no sabe de cuántos alumnos quieren entrar al jardín de infancia Haitian cada año y nunca hacen una reserva y la cantidad de lugares es limitada.
y debe redistribuirse todos los años. Ella le menciona que le dio 50.000. El director le dice que no puede andar diciendo ese tipo de cosas y que sus 50.000 es solo la matrícula que pagó por adelantado. Shin-Yue comienza a enfadarse y piensa que claramente con ese dinero pagó la matrícula de este año, mientras el director, con una sonrisa malvada, piensa que por fin tiene su atención, mencionándole que no tiene que preocuparse y que si realmente quiere este lugar, puede ayudarle a encontrar una solución, dándole dos opciones. El primero es que le dé 1.000.000 y le ayudará a comprar un lugar de otros padres. Shin-Yue se queda sorprendida, pensando que aunque Su Yang acaba de darle 1.000.000, es imposible conseguir el dinero de su mamá, preguntándole de cuál es la segunda opción. El director, muy descaradamente, le dice que la segunda opción es muy sencilla, mencionándole que ella es tan hermosa y que escuchó que su esposo todavía está en estado vegetativo y que no necesita decir nada más para que ella sepa lo que él quiere, y mientras ella lo acepte, no le importará ayudarle con ese 1.000.000.